Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. Nuestra sociedad está metida en una serie de debates éticos y algunos de los temas que se debaten son casi estructurales, digo yo. A uno le queda la impresión de que algunos de estos temas son o ponen en juego el devenir del país. Cuando pensamos en esto mismo a nivel internacional, a uno le queda también la impresión de que algunos de los grandes temas éticos que se debaten ponen en duda la sociedad que hemos construido por siglos. Nos sentimos con la obligación de opinar sobre todos estos temas. Algunos cristianos de las más diversas tradiciones del cristianismo se pronuncian. Algunos consideran que es muy positivo, son muy positivas ciertas iniciativas gubernamentales, otros consideran que son muy negativas. Dentro del mundo evangélico esto casi que no puede ser de otra manera, porque como dice el adagio, que de adagio no tiene nada, sino más bien es casi una declaración, donde hay 4 evangélicos, hay por lo menos 5 opiniones. Así es que esto es muy normal. Unos consideran que estas cuestiones es progreso, otros consideran que esto es nefasto. Con la misma Biblia, de denominaciones parecidas, que cantamos los mismos coritos, y sin embargo se opina diferente respecto a estas cosas. Ahora, también es cierto que muchos de quienes pretendemos con una opinión o con una marcha, o con un discurso, dar respuesta a estas situaciones que parecen estructurales de la sociedad, a estos problemas éticos que parece que mantendrán en pie o dejarán caer la sociedad que hemos construido, la civilización que hemos construido. Muchos de quienes pretenderíamos solucionar estos temas con nuestra opinión, muchas veces ni siquiera somos capaces de solucionar temas mucho menores al interior de nuestras propias familias. O sea, lo que quiero decir con esto es que tenemos opiniones sobre la ética de la sociedad chilena, pero no hemos resuelto cuestiones de la ética de la familia interna. No creo que una cosa deba dejarse de hacer para hacer la otra, y cuando ya estemos perfectos en la familia empezar a opinar sobre lo otro, porque entonces no opinaríamos nunca sobre lo otro, ya que nunca vamos a ser perfectos al interior de la familia. Pero creo que uno debe aprender a pensar como cristiano, primero en lo pequeño, y luego extender esa forma de pensar hacia las cuestiones macro de la sociedad. En este marco me parece que lo que dice el apóstol Pablo puede ser iluminador, y quiero proponérselos, hermanos, humildemente, quiero proponérselos como una reflexión para ser integrada en nuestra vida pequeña, en nuestra vida inmediata.
donde hay que resolver los temas, no si acaso matamos o no matamos a tal etnia en el país, sino donde hay que resolver cuestiones como si inicio una relación de pareja o no la inicio, si la continúo o la termino, si autorizo o no autorizo tal o cual cosa, si me embarco en este proyecto o no me embarco en este proyecto. Esas cosas que pueden ser muy familiares, muy en lo inmediato, cuando las pensamos como cristianos vamos a darnos cuenta que el pensamiento y la forma de pensar, se va entrenando y entonces la opinión sobre los grandes temas de la sociedad probablemente van a ser mucho más bien del que suele hacer el pensamiento que se cree cristiano y no lo es. El texto que leíamos, que lo vamos a tener acá todo el rato porque vamos a desmenuzarlo, no para destruirlo, sino para mirarlo desde todos lados, me parece que está construido en base a 3 escalones, como si fuera una escalera que tiene 3 peldaños. Primero, una frase que dice, no sean niños en el modo de pensar. Segundo, una frase que dice, sean niños en cuanto a la malicia. Y tercero, sean maduros en cuanto al modo de pensar. Vamos por parte. La primera frase que aparece acá, y yo quisiera acá que ustedes me perdonen, yo me peleo con algunos traductores de la Biblia, no con todos, algunos los invitamos, pero con otros me peleo y no los invitamos a la iglesia. La expresión griega que se traduce acá como no sean niños es una expresión que en realidad debiera traducirse como llegar a ser, como devenir o como convertirse en. Entonces la frase bien pudiera ser, no se hagan niños en cuanto al entendimiento, en cuanto al modo de razonar. No se hagan niños o no se conviertan en niños. Se fijan que la fuerza está dada, está puesta en el hecho de que personas adultas pudieran estar comportándose como niños sin serlo. No se conviertan en niños en cuanto a su manera de pensar. La expresión niños a nosotros, ciudadanos del siglo XXI, nos parece una expresión bonita. De hecho, cuando Jesús dice que seamos como niños, o el que es como un niño, qué sé yo, entrará en el reino de los cielos, a uno le parece que está hablando de los niños que uno ve correr acá, y alegrarse, bailar con las canciones y adorar al Señor. La expresión niño en el siglo I no tiene este elemento hermoso que tiene en el siglo XXI. En la época en que estos textos fueron escritos, y esta práctica les puede servir para otros estudios bíblicos que ustedes quieran hacer, tiene más bien la carga de lo incompleto. El gran debate que hemos sostenido respecto de los niños, los educadores acá probablemente lo saben mucho mejor que yo, los psicólogos también, es que el niño no es un ser humano incompleto, es un ser humano en sí mismo, que debe ser respetado, que debe ser valorado, que no debe ser visto como un medio ser humano o camino a convertirse en un ser humano. El niño, la niña, es en sí mismo una persona y vale por sí mismo, por lo que es. Pero en el siglo I, cuando el apóstol Pablo escribe este documento, el niño es un ser humano incompleto, lo mismo que la mujer. Los rabinos de la época decían, en algunas de las oraciones que quedaron registradas en la literatura rabínica, gracias Señor, porque no soy pagano y porque no soy mujer. Para ustedes es ofensivo, y está bien que sea ofensivo. Hoy no es
el siglo I de la era cristiana, hoy es el siglo XXI. Sociedades que, nos guste o no, han sido construidas gracias a ciertos aportes que ha hecho el cristianismo y que por eso hoy día respetamos un poco más, no digo que todo lo que se debiera, pero un poco más a las mujeres y a los niños. Pero en el primer siglo de la era cristiana, un niño es un ser humano incompleto. Que muera un niño no es lo mismo que muera un adulto. No se nos muere un ser humano completo, se nos muere un medio ser humano. Y de hecho, estaban las costumbres, sobre todo si este niño era niña, algunos acostumbraban a dejarlos en los bosques, a diferencia de si acaso era niñito, porque los niñitos eventualmente, cuando sean seres humanos completos, podían engrosar las filas del ejército romano, que era muy importante. No así las niñas. Entonces era muy fácil que las niñas se las dejaran en un bosque a su suerte y en cambio los niños fueran criados por las familias. Un niño es algo que no está completo en el siglo I. Tiene un pensamiento incompleto. No puede ser un ciudadano, no puede emitir su voto, no puede tomar la espada, no puede luchar por el imperio. No es autónomo en su pensamiento. Alguien piensa por él o por ella. Por tanto, no vale en sí mismo, sino que es una promesa al futuro. Pero hoy no tiene un valor en sí mismo. Esta es la imagen del siglo I. Entonces hay que aclarar esto, porque cuando Pablo le dice a los corintios, no se hagan niños en su modo de pensar, no tiene nada de bonito. Que si uno lo lee hoy, a uno le puede parecer que es hasta una chochería, ¿no? Qué chocho el apóstol Pablo, le dice a la gente que no se hagan niños, que no se hagan simpáticos, que no se hagan... No, lo que le está diciendo es, no retrocedan, no renuncien al uso de su capacidad de razonar. Tenemos que recordar adicionalmente que en el capítulo 14 el apóstol Pablo viene hablando del gran tema del hablar en otras lenguas. Para quienes no saben de esto, el hablar en otras lenguas es una práctica que se da en la iglesia. Nosotros creemos en la vigencia de esta experiencia y que en la iglesia en Corinto se daba de tal manera que personas que no habían aprendido otros idiomas, por la gracia del Espíritu Santo, eventualmente hablaban en otros idiomas. Gran parte de la congregación no entendía y al parecer se armó un alboroto de tal forma que el apóstol Pablo tiene que escribir a la iglesia en Corinto para decirle, si el que está hablando en lenguas no tiene intérprete, cállese. Si tiene intérprete, va a edificar a la iglesia y adelante, sigue edificando. Lo importante, en la carta a los Corintios, lo importante es que la iglesia, después de la experiencia del hablar en otras lenguas, no quede sin entendimiento. Pero si la iglesia queda sin entendimiento, entonces el hablar en lenguas no sirvió de nada. Pablo dice en este mismo capítulo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero cuando estoy en la iglesia prefiero decir unas pocas palabras que sean comprensibles y no 1000 palabras que nadie entienda. Lo relevante en el culto cristiano, perdón, lo relevante en el culto cristiano era que se entendieran las cosas. En ese marco, Pablo les dice, no sean como niños, no se hagan niños. No se conformen con lo superficial, con que el corazón les salte, con lo mágico. No renuncien a entender. La imagen de fondo, recuerden siempre, es la idea del niño incompleto, del ser humano incompleto. No necesita entender porque alguien le dice lo que tiene que hacer. Se queda con el chiche, con lo visible,
con la magia y no necesita entender porque alguien toma las decisiones por él, no él mismo. Eso está de fondo y a ese grupo Pablo dice, no se hagan niños en el modo de entender. El segundo escalón de nuestra escalinata, háganse sin embargo o lleguen a ser niños en cuanto a la malicia. Eso sí, no lleguen a ser niños en la manera de entender. No piensen que otro va a entender por ustedes y luego les va a explicar la materia. En cambio, háganse niños en cuanto a la malicia. Esto es muy interesante. Niños en cuanto a la malicia, de nuevo les digo, no se trata de algo chocho, ¿no? No se trata de algo simpático. Cuando uno ve un niñito malulo, no sé si conocen la expresión, un niñito que hace pillerías, a uno le resulta hasta simpático. Mira cómo esconde las cosas y no le dice a nadie. Mira con los ojos que la está mirando. Y a uno le resulta hasta simpático. Háganse niños en cuanto a la malicia, no tiene nada que ver con eso. De simpático no tiene nada. Se refiere precisamente a lo que veníamos diciendo antes, pero lo contrario. Si el hombre o la mujer adulta es una persona que en su razonamiento está completo, porque es capaz de razonar, porque ha experimentado el pensamiento, porque está acostumbrado a tomar decisiones, se espera que el niño no sepa cómo hacer eso. Por eso el apóstol le dice, no se hagan como niños. Pero en cuanto a la malicia, háganse como niños, o sea, no sean experimentados en hacer lo malo. No entrenen para hacer lo malo. Ojalá que seamos todos preescolares cuando se trata de hacer lo malo. Que no nos pasen de curso porque somos aventajados en hacer lo malo. O sea, respecto de la malicia, respecto de hacer el mal, respecto de dañar, destruir, no pasemos de curso. Seamos, ahora sí, como el niño del siglo I, el incompleto, el que no puede valerse solo, el que no tiene las fuerzas para hacer lo malo. Tercer escalón, pero en cuanto al entendimiento, en cuanto al razonar, en cuanto a tomar decisiones, háganse maduros. La palabra maduro es completo, completo, que nada les falte. Incorporen todo lo que tengan que incorporar, pero no sean poco entrenados en cuanto al pensamiento, no sean incompletos, que no les falten herramientas. Nosotros podemos aplicar estas ideas de este versículo tan pequeñito a nuestra vida, a nuestra propia vida, y ahora que no solo nuestra sociedad, sino que producto de que decidimos cuestiones a nivel social, también pensamos que hay que tomar decisiones a nivel familiar y personal, conviene aplicarlos. De lo que se trata esto es de la mente cristiana, tener una mente cristiana. La mente cristiana no es esa que solo piensa en la iglesia. La mente cristiana no es la que solo piensa con palabras bíblicas, menos la que solo piensa con palabras de una versión de la Biblia. O sea, no, la mente cristiana no es la que es escasa de vocabulario porque no le gusta leer el diario, ni le gusta mirar las noticias, ni le gusta mirar películas. Esa no es la mente cristiana. La mente cristiana no es pasiva. Por el contrario, la mente cristiana es inquieta. Es inquieta y lo que la diferencia
lo que la caracteriza es que la mente cristiana busca discernir la voluntad de Dios en todas las cosas a las cuales se enfrenta. Desde esas relaciones que yo mencioné de noviazgo y pololeo, sentimentales, hasta las grandes decisiones políticas nacionales e internacionales. Desde el presupuesto familiar hasta los presupuestos de las grandes empresas transnacionales y la economía del país. Lo que hace diferente a la mente cristiana no es que sea menos entrenada, no es que sea más escasa en su vocabulario, no es que el único libro que lea sea la Biblia en versión Reina Valera, que era la costumbre. No. Lo que caracteriza a la mente cristiana es que busca discernir la voluntad de Dios en todas las cosas que hace. Porque quiere hacer la voluntad de Dios. En lo político, en lo económico, en lo familiar, en lo sentimental, en lo ecológico, en lo eclesiástico, en todo. Para decidir el camino, la mente cristiana no anda esperando que aparezca un profeta que me diga qué es lo que tengo que hacer. No anda esperando que tenga un sueño para ver qué decido, si inicio esta relación o la termino. No anda esperando que el corazón me salte o no me salte para sentir que el Espíritu estuvo o no estuvo presente a la hora de tomar una decisión. No. La mente cristiana tiene elementos de los cuales se sirve para discernir la voluntad de Dios y tomar decisiones, voy a usar la expresión de Pablo, no como un niño, sino como un adulto, responsable de sus actos, consciente de las consecuencias, capaz de asumirlas también. Tiene la palabra de Dios, la Biblia. El texto que, no sé si los estudiantes de escuela dominical de hoy se lo saben, pero a los antiguos nos hacían aprender de memoria el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es el camino, es lámpara que ilumina el camino. Es una herramienta que la mente cristiana utiliza, junto a otras, para transitar la vida tomando decisiones. Miren que esto es interesante. La mente cristiana adulta no va a la Biblia buscando una frase que decida por mí lo que yo debo decidir. Lee la palabra del Señor y encuentra elementos que iluminan su camino. Pero la decisión de dar el paso y luego el otro, o de retroceder, es una decisión que toma el creyente maduro. No la toma la Biblia por mí. Interpretar la Biblia de esa manera, hermanos, ha llevado a las aberraciones más grandes dentro de la historia del cristianismo. Según la Biblia, escrita en un periodo de más de 1000 años, los últimos textos que se escribieron fueron de fines del siglo I, pero los textos más antiguos que hay son probablemente del siglo X antes de Cristo, o XII antes de Cristo. Reflejan la cultura de la época, reflejan la cosmovisión de esa época. Es una palabra de Dios que está escondida en ropaje humano. Yo debo interpretarla. La aplicación directa de esos textos ha provocado masacres en la historia. Una mujer adúltera debe ser apedreada según la Biblia. El hombre que viola a una mujer tiene como gran castigo tener que casarse con ella. Pero eso es el siglo XVIII, antes de Cristo. No, el creyente tiene la palabra de Dios, pero como lámpara,
no como el reemplazo del cerebro. Ilumina mi camino, porque percibo la violencia con la que Dios reacciona contra el pecado, la violencia con la que Dios reacciona contra la falta de santidad. Pero los métodos, los consejos, están culturalmente condicionados en otra época. Agarro la palabra, que es un tesoro en vasijas de barro, rompo la vasija de barro, me traigo la palabra hasta el presente y esa palabra ilumina mi camino hoy, pero lo ilumina, no lo transita por mí. Yo debo transitar usando esta lámpara para tomar decisiones hoy. Pero no solo tiene la Biblia, la mente cristiana también tiene compañeros y compañeras de ruta, hermanos y hermanas que transitan junto a mí este caminar. Por eso el cristianismo del lobo solitario no existe, hermanos. Jesucristo creó una iglesia, no cristianos sueltos. Transito la vida cristiana con otros y otras. Y cuando la luz ilumina mi camino, seguramente arrojo una sombra por ahí que no entiendo qué significa. Otro hermano y otra hermana más experimentada me dará luz. Y otro, y otro, y otro. En la multitud de consejos hay sabiduría, dice la Biblia. Pero no solo tengo la Biblia como lámpara, no solo tengo hermanos que me dan consejos, también tengo el Espíritu Santo, que fue dejado junto a nosotros para enseñarnos las cosas que habrían de venir, para enseñarnos lo que falta de la enseñanza de Cristo, porque no lo conocimos personalmente, pero el Espíritu sigue presente con nosotros. Esta iglesia, sobre todo, y esta denominación, la Alianza Cristiana y Misionera, para nosotros es muy valiosa la acción del Espíritu Santo. Curiosamente se olvida o se atribuye solamente la acción del Espíritu Santo a ciertos actos milagrosos. Pero el Espíritu Santo es ante todo el Espíritu de Cristo, maestro por excelencia. El Espíritu, según Jesús, nos enseñaría todas las cosas. Así es que, no siendo como niños, no siendo la mente de un niño del siglo I, de la era cristiana, la mente cristiana, enfrentada a situaciones día a día, busca discernir la voluntad de Dios. Encuentra la luz de la palabra, encuentra el consejo de los hermanos, encuentra la guía del Espíritu Santo y luego toma decisiones. Toma decisiones. Con esos elementos se debe discernir la voluntad de Dios y actuar. O discernir mientras se actúa, porque la necesidad de tomar decisiones no siempre nos viene cuando estamos sentados tranquilamente, sino que apremia. Y tomamos decisiones conscientes de haber hecho lo que creemos que es la voluntad de Dios para nuestro momento específico. Con temor y temblor, porque el discernimiento de la voluntad del Señor nunca nos deja parados en una plataforma demasiado firme. Uno a veces escuchó que cuando algo era la voluntad de Dios uno tenía paz. No, no tiene paz. ¿Qué va a tener paz? Estás tratando de discernir lo infinito con una mente finita. ¿Qué va a estar seguro? La fe nunca es seguridad. La fe es decisión, pero con temor, con temblor. Decides con todos los elementos. Oraste, ayunaste, pediste consejo, leíste la Biblia, la leíste entera 2 veces, en 3 versiones.
Estás convencido que el camino que tienes que tomar es ese. Y aún así tienes miedo. Sí, así es. Si no se toman, la vida cristiana no es una vida al margen de la humanidad. Es en plena humanidad. Buscando discernir en medio de la oscuridad la luz del Señor. Haciendo uso de tu razonamiento. Y ahí uno empieza a decir, y si mi razonamiento no está consagrado, y si mi razonamiento no es tan maduro, 1000 son las dudas que surgen. Y aún así, tienes que decidir. La mente cristiana no es la mente del niño que puede quedarse tranquilo, metido bajo una mesa, porque otros van a decidir por él. Debemos decidir. Y muchas veces nos vamos a equivocar. Y cuando nos equivoquemos, el grupo que camina con nosotros en esta ruta va a estar ahí para levantarnos. No va a estar ahí para apuntarnos con el dedo, porque ellos se caen bien seguido, igual que nosotros. Nos vamos a equivocar, muchas veces. Por eso las decisiones que tomemos se tienen que tomar en humildad. ¿Recuerdan que el Señor nos llamó a ser humildes? Es por esto. ¿Quién puede con tanta soberbia decir, a mí Dios me habló y me dijo tal o cual cosa? Al otro mes va a terminar diciendo, sí, ustedes me interpretaron mal, lo que yo quise decir fue otra cosa. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Estás obligado a echarle la culpa a todo el resto, porque no asumes que seguimos siendo nosotros, los seres humanos, los que tomamos decisiones. Claro, muchas veces esas decisiones van a estar en el centro de la voluntad del Señor. Eso es lo ideal. Pero muchas más nos vamos a equivocar. Pero eso es tener la mente cristiana. No sean niños, dice Pablo, no sean niños en su modo de pensar. No piensen que las cosas se dan así. Tenemos que tomar decisiones, hacernos responsables de nuestras decisiones. Ponerle el pecho, como dice un amigo, a las consecuencias de nuestras decisiones. Esto es lo que hacen los adultos. Por eso decía hace un rato, la mente cristiana no va por la vida esperando que aparezca un profeta que me diga qué hacer. Con esto no niego la existencia de los profetas, pero el comportamiento cristiano no se funda en los profetas. No es que el creyente tenga que tener su oráculo personal al que llama por teléfono cada vez que quiere pintar la casa de un color o de otro color. No, así no funciona la mente cristiana. La mente cristiana decide con la luz de la palabra, con la luz del consejo de sus hermanos, con la guía del Espíritu Santo, pero finalmente decide, se inicia, se termina, se compra, se vende, se avanza, se retrocede, pero decide. Y cuando se equivoca, encuentra el respaldo de otros que se han equivocado antes y que lo levantan. Y cuando es victorioso en su decisión, no mira sobrado a los que cayeron al lado, porque sabe que mañana puede equivocarse en la siguiente decisión. Andamos no por vista, andamos con temor y temblor, buscando discernir la voluntad de Dios en las cuestiones más pequeñas y en las más grandes de la vida. Con esos elementos, hermanos queridos, tenemos que construir un pensamiento cristiano, no soberbio. Ya se dan cuenta, no hay espacio para la soberbia. Una familia que toma una decisión porque tuvo la gracia de discernir que ese era el camino, es una familia que tiene
esa respuesta del Señor, punto. No es un modelo para el resto. El resto tendrá que vivir su propio proceso. Una pareja joven que tomó ese camino respecto de su vida porque intuyó que esa era la dirección que Dios les indicaba, bien, que Dios los bendiga. No es un modelo para el resto. Cada uno tiene que ahora ir buscando para dónde el Señor me lleva, para dónde el Señor me está llevando. ¿Qué quiere Dios con nosotros? No puedo tomar como modelo esa familia porque esa familia no soy yo. No puedo tomar como modelo a esos hermanos, esa otra iglesia, porque esa otra iglesia, esos otros hermanos, no somos nosotros. Tenemos nuestra realidad y en medio de nuestra realidad, en medio de nuestro bosque, de nuestros árboles, de nuestros matorrales, de nuestra pobreza o de nuestra riqueza, de nuestra gloria o de nuestra miseria, tendremos que discernir la voluntad del Señor. No hay que tenerle miedo al fracaso. No hay que tenerle miedo. El fracaso es parte del caminar cristiano. Si así no fuera, el Señor no hubiera llenado la Biblia de caminos alternativos para todos los que fracasamos todo el tiempo. Es así. Por eso las teologías de los que insisten en que el creyente solo tiene gloria en la vida, no resisten un segundo cuando las analizas a la luz de la palabra. Si ser cristiano es solo victoria y solo riqueza y solo triunfo, habría que borrar como el 99% de las páginas de la Biblia, que están llenas de indicaciones para pedir perdón cada vez que pecas, levantarte cada vez que fracasas. Incluso están las historias de los que son casi indicaciones de cómo enterrar a todos los que se van muriendo porque no sobreviven para siempre. No, la mente cristiana no es la mente de un ángel. No es la mente de un ángel. Somos nosotros. Con esta palabra que es lámpara, hay que llevarla siempre, si no, no vemos nada. Pero no va a transitar la vida por nosotros, es lámpara. Con mis amigos, no me conviene alejarme de la comunidad de fe. ¿Quién me aconseja? ¿Quién me tira las orejas? ¿Quién me perdona? ¿O a quién le debo pedir perdón si estoy solo, en un monte viviendo la fe? No, en esta ruta vamos muchos. Es angosto el camino, no sé cómo caben tantos, pero cabemos. Así es que si me caigo, otro me para, o me acompaña, me limpia un poco la suciedad, o camina conmigo, así sucio como estoy. Este camino es de peregrinos. Y tengo el Espíritu Santo. Y yo diría que hay un regalito más, que este sí, que es muy valioso. Bueno, no que lo otro no lo sea, pero esto es muy importante. El Señor nos dio también la razón. Nunca hay que dejar el cerebro fuera de la iglesia, ni de la casa, ni de los negocios, ni de la familia, ni de los hijos, ni de nadie. Dios nos dio la capacidad de razonar. No lo hagamos como niños. Eso hay que alimentar. La mente del cristiano es una mente que va creciendo, que se va alimentando, que se va nutriendo, con la finalidad de tener más herramientas para tomar las mejores decisiones cuando se discierna la voluntad del Señor. Hermanos, que el Señor nos dé una semana de decisiones. ¿Qué ganas le dan a uno de que algunas cosas las decida otro mejor, no? Ay, no me pregunten a mí, háganlo ustedes. Qué ganas. Pero esa es la diferencia entre ser un esclavo y ser un libre. El esclavo va a tener comida todos los días, probablemente, pero no va a poder tomar sus decisiones, nunca. En cambio, el hombre y la mujer libre
no siempre va a tener comida, pero va a poder decidir cada día, si busca la comida, si no la busca, decidir su destino en este sentido, ¿no? Y el Señor a nosotros nos hizo libres. Y a veces uno sospecha que uno no le da tantas gracias al Señor por hacerlo libre. Somos como los israelitas cuando salen desde Egipto, ¿se acuerdan? Se quejaban, en Egipto teníamos comida en abundancia. Se les olvidó que tenían unos grilletes enormes, po. El precio de la libertad es esto. Somos responsables de las decisiones que tomamos. Bueno, nuestro Señor es grande, lo hemos cantado. Quisiera invitarlos a que terminemos cantando de nuevo, que tú eres más grande de lo que imagino. Uno reduce al Señor al pensamiento. Incluso Dios no cabe en la Biblia, digámoslo con todas sus letras. Dios no cabe en nuestras doctrinas, Dios no cabe en nuestros templos. Por eso discernir su voluntad es una tarea dura, pero es necesaria si tenemos la mente de Cristo. Oremos al Señor, pónganse ustedes de pie, con esto vamos a terminar y terminamos cantando que Él es más grande de lo que imaginamos. Gracias, Señor, por este día especial, porque lo separamos para venir a adorarte en el canto. Te adoramos con nuestras ofrendas, que tú puedes multiplicar. Nosotros aportamos, Señor, lo que aportamos probablemente es tan poco en comparación a las necesidades que hay, pero está puesto en tus manos. Si con 5 panes y 2 peces hiciste maravillas, con esto, Señor, seguro las harás también. También te adoramos en la reflexión de tu palabra, te adoramos en el saludo fraterno, te adoramos, Señor, al estar acá y destinar este tiempo. Recibe la gloria, recibe la honra y, Señor amado, danos la fuerza para pararnos frente a una vida dura y tomar decisiones confiando en que tú, que eres más grande de lo que yo pienso, Señor, y de lo que logro imaginar, sigues estando ahí para darnos el poder, para darnos la fuerza de vivir la vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Cantemos al Señor. Salvación diré y de tus bondades, que eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensaba. Tú eres grande, digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, que eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Pues tú eres grande y digno de alabar.
más hermoso Dios de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso Dios de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Que Dios les bendiga, tengan una buena semana.